O sea, hablamos de lo que se produce aquí. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el 90 al 95% de todos los medicamentos que se necesitan en el país y se consumen vienen de afuera. Para entenderlo un poquito mejor, a ver, en estos países como el que acabo de mencionar, ellos tienen una producción más amplia. No necesariamente. Ah, ok. No necesariamente, porque eso sería un segundo punto que debo decir. Claro, para poder entender. Pero Ajá. entonces aquí solamente el 5, más o menos el 5% Exactamente. digamos, de las moléculas que se tienen son producidas acá. Exactamente. Eso quiere decir que nosotros estamos en manos de las corporaciones farmacéuticas extranjeras. Ok. Entonces, Y es el aspecto que tiene que ver con los precios de los medicamentos. Hemos escuchado muchísimo al respecto de que están muy caros, de que si me voy a país tal lo encuentro más económico y que por qué en Panamá. Bueno, hoy nos acompaña un farmacéutico que tiene muchísimo tiempo en la industria, es consultor independiente de la industria farmacéutica en el país y nos va a estar acompañando para darnos un pantallazo. Y digo pantallazo porque es un tema tan complejo que difícilmente lo vamos a poder abordar en estos minutos. Está con nosotros el licenciado José Eduardo Sam. Bienvenido, gracias por acompañarnos. gracias, buenas tardes. Un saludo y mis mejores deseos para todos los que nos están escuchando. Claro que sí. Usted está en la industria desde 1979. Sí, yo... O sea que es bastante tiempo el que tiene ya para hablar con propiedad, ¿no? Yo afortunadamente fui... elaboré desde el año 79, recién salí de la universidad y graduado de farmacia en la industria farmacéutica. He elaborado en laboratorios internacionales prácticamente la mayor parte de mi carrera, en laboratorios AGUA, donde fui gerente de Centroamérica y Panamá en la parte de venta. También fui regional. He trabajado también en una compañía de productos especiales llamada Stendhal, en Allergan, que tiene un producto oftalmológico y de belleza. También en algún momento trabajé para una de las grandes distribuidoras de aquí de Panamá, Reprico S.A., donde también pude familiarizarme pues con el desarrollo de la actividad de distribución. Claro. Y luego de mi retiro, he estado laborando como consultor en distintas áreas, ya sea de comercialización o regulatorio, y últimamente en la parte de productos derivados del cannabis. Por supuesto, y es un aspecto que en los últimos años ha tomado muchísima relevancia, sobre todo cuando se empieza a ver que existen demandas y denuncias de altos precios, sobre todo del sector privado de las farmacéuticas y en el país. Empiezo preguntándole, a ver, creo que es más que evidente que efectivamente hay medicamentos que cuestan más de lo que nos costaría, por ejemplo, en Colombia. ¿Por qué pasa eso en Panamá? Mira, este es un fenómeno que desafortunadamente no lo podemos explicar en su totalidad en tan poco tiempo, pero este es un hecho que se ha venido acrecentando debido a una serie de elementos que lo están propiciando. Tengo que empezar a recordar que a partir del año 1969 se hizo la Oficina de Regulación de Control de Precios, la cual tenía la responsabilidad de asignar los precios teniendo en cuenta las cifras y los datos que le suministraran la industria farmacéutica. Porque recordemos que la industria farmacéutica nacional solo suple lo más, el 6-5% de lo que se necesita dentro de la nación. O sea, hablamos de lo que se produce aquí. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el 90 al 95% de todos los medicamentos que se necesitan en el país y se consumen vienen de afuera. Para entenderlo un poquito mejor, a ver, en estos países como el que acabo de mencionar, ellos tienen una producción más amplia. No necesariamente. Ah, ok. No necesariamente, porque eso sería un segundo punto que debo decir. Claro, para poder entender. Ajá. Pero entonces aquí solamente el 5, más o menos el 5% Exactamente. digamos, de las moléculas que se tienen
son producidas acá. Exactamente. Eso quiere decir que nosotros estamos en manos de las corporaciones farmacéuticas extranjeras. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hay que aclarar en este punto? Hay que aclarar que la industria farmacéutica que están afuera y que son las que traen los medicamentos de afuera, ¿verdad?, son los que facturan a Panamá. Okay. No son los entes internos, llámese distribuidores o farmacias, los que ponen los precios. Porque en realidad los distribuidores y farmacias han seguido poniendo su utilidad clásica, la misma que han manejado desde hace 40, 50 años, como margen de utilidad para los productos que compran. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que si usted quiere, a base del precio al detallo, a base del precio del distribuidor, bajar ese precio, usted entonces necesita que quien lo produce y quien se lo vende a usted, que es la industria farmacéutica extranjera, se lo facture a menor costo. Entonces, aquí tenemos un problema de percepción en la que desafortunadamente el precio que es asignado por la industria farmacéutica está dado en función de la imagen económica de cada uno de los países. Entonces... Pero esto es interesante lo que usted acaba de decir, para tratar de parafrasearlo una vez más. Si me voy a Colombia y hago cambio de dólar a peso colombiano, o sea, se va a notar bastante la diferencia y mucha gente... Y voy a tomar un ejemplo que quizás dista un poco del tema, pero la gente dice, prefiero irme a Colombia a vacacionar que acá porque me sale más barato. Entonces, quizás un poco la lógica que usted está utilizando que parece injusta también, ¿no? Porque Panamá, digamos, tiene más nivel, entre comillas, adquisitivo, vamos a venderle las medicinas más baratas. Pero así es que sucede. Wow. Así es que sucede, porque en muchas investigaciones ha salido a la luz de que efectivamente la situación que cada uno de los países refleja a nivel internacional es la que se toma para entonces la facturación. Por lo menos, si nosotros miramos Centroamérica, Panamá es el país con mayor ingreso per cápita. Exacto. Entonces, no se mira si ese es un ingreso per cápita que conlleva una injusta repartición de esa riqueza. Lo único que se mira es que aquí hay dinero y que supuestamente el ciudadano tiene dinero. Exacto. Entonces, de esa manera es que se empiezan a facturar de acuerdo a la población o al ingreso de la población, ese tipo de cosas. Entonces, partemos por la premisa de que principalmente, tomando en cuenta que el 5% de esas moléculas solamente se están produciendo en Panamá, vivimos a expensas del precio que colocan la industria internacional, y esta industria pone sus precios, que aquí entonces dejamos a la industria farmacéuticas en un punto bastante más complicado, porque lo que no quiero sonar como que estoy defendiendo a la farmacéutica, pero creo que también hay que mirar un poco más allá para entender y buscar las soluciones a este tema de los precios. Sí, mira, para terminar este puntito, de pronto te quería dar los siguientes datos. Panamá es el mercado más pequeño en volumen de productos farmacéuticos, pero Panamá es el mayor mercado en dólares. Okay. ¿Verdad? Entonces, si nosotros dividimos lo que importamos entre el número de unidades que importamos, el precio promedio que nos da se acercaría a $11. Pero esto es en comparación con Centroamérica. En comparación con nosotros mismos, pero ahorita te voy a hacer la comparación con Centroamérica. Entonces, si tomamos Guatemala, que es el mercado más grande, porque Guatemala es el que tiene la población más grande de Centroamérica, nosotros vemos que en valores, Guatemala no es el país que es el que tiene más valores promedio por unidades, porque es el que tiene un valor de 9 por cada de las unidades vendidas. De $9. Ajá. Pero el país que tiene el número más bajo en valores, pero no es el mercado mayor en unidades,
sino que el número 2 es El Salvador. En El Salvador el precio promedio es de 7. O sea que un país que no es el mayor consumidor, un país que no tiene la misma ingresa per cápita que nosotros, ¿verdad? Tiene un precio promedio por unidad más bajo. Entonces, Panamá tiene un 51% de precio promedio arriba sobre el precio promedio de El Salvador. Entonces, ¿qué es la gran diferencia? Aparte de cualquier otra circunstancia que pueda existir, la diferencia estriba en que la legislación de El Salvador es una legislación que promueve la protección de su ciudadano. Entonces, vamos entonces a ver si entendemos un poquito mejor. Mientras que el aspecto de los altos precios está enfocado en culpar al sector privado, hay que revisar también el tema legislativo, ¿no? Exactamente, okay. Porque mira, Magdiel, miremos que la Constitución, en el artículo 17, dice que las autoridades están instituidas para proteger la vida y asegurar los derechos individuales y sociales. El artículo 109 dice que es una función del Estado velar por la salud de la población. El 110 dice que los servicios de salud y medicamentos serán proporcionados gratuitamente. El 111 dice que el Estado desarrollará políticas nacionales que promuevan accesibilidad de los medicamentos. Entonces, desde un punto de vista, probablemente el mayor causante de los altos precios de medicamentos en Panamá es el mismo Estado. ¿Por qué? Porque es el Estado el que no suple a través de la Caja de Seguro Social o el MINSA la cantidad suficiente de medicamentos necesaria para los ciudadanos que están beneficiados por el Seguro Social o que no están beneficiados por el Seguro Social, pero que tampoco tienen el acceso económico a comprar los medicamentos. Entonces, este hecho hace que el ciudadano, ya sea cubierto por el Seguro Social o no cubierto por el Seguro Social, pero que no tiene dinero, tenga que comprar medicamentos. Entonces, si nosotros nos enfrentamos al hecho de que por falta de actividad gubernamental que le dio la ley, porque inicialmente la ley 1 del 2001 en sus artículos 100 al 106 responsabilizaba a la CLICLAC hoy a Codeco, de monitorear los precios internacionales y acompañar a la industria farmacéutica en la autorregulación que se prometió cuando se eliminó la Oficina de Regulación de Precios a través de la Ley 1 del 2001. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Sí, la CLICLAC cumplió su función, pero cuando la CLICLAC desapareció y por ley se creó la Codeco, aunque esa responsabilidad está en Acodeco, Acodeco no ha cumplido desde su inicio hasta el momento con esa responsabilidad. Entonces, ahora hay una nueva ley de medicamentos que se fue creada, que se fue aceptada en febrero del 2024, en la cual involucra a otro organismo, que es el Observatorio de Medicamentos de parte del MINSA, con esa función. Pero estamos hablando de la ley que promovió el gobierno pasado, que tuvieron esta especie de como de mesa. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras la Codeco no tome como una de sus responsabilidades este monitoreo, entonces el país está desprotegido totalmente con relación al precio de medicamentos. Pero ¿monitoreo a quién? ¿A las empresas internacionales o a las farmacéuticas? Monitoreo a las farmacéuticas desde el momento en que facturan a Panamá hasta el momento que se expende. O sea, que en lugar de solamente hacer la revisión en las distintas farmacias del país, mirar cuál es el precio que se está... Mira, te pongo como ejemplo la ley de medicamentos de El Salvador. Que no es una ley que es ahora de la era de Bukele. Está desde 10 años antes de Bukele. El artículo 58 dice que el precio de venta máximo al público se determinará en base al precio internacional de referencia, estableciendo diferentes márgenes de comercialización para medicamentos innovadores
o genéricos fabricados en el país o importados. El establecimiento del precio de referencia en la Dirección Nacional de Medicamentos se comparará los precios de medicamentos en el mismo nivel de la cadena de distribución del área centroamericana y Panamá. El precio de los medicamentos genéricos deberá tener un costo entre 30 a 40% menos que los precios de los medicamentos innovadores. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí en Panamá? El problema que tenemos aquí en Panamá es que no hay una entidad que vigile que eso ocurra, por un lado. Por otro lado, nosotros... ¿Pero nuestra ley dice algo similar? En la Codeco solamente habla de observación y monitoreo. No, nada como de que no puedo permitir que los precios sean tan altos. Exactamente. Okay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí lo que nos tocaría es... por decirte algo, hay un laboratorio que tiene su fábrica en Brasil. Y Brasil le vende a Colombia, le vende a México, le vende a Centroamérica. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros nos vamos desde el punto de vista de costo, el costo de producción de esa fábrica es el mismo para todos los productos que salen ahí. Entonces, ¿cómo es posible que tú le vendes a un país a 5, al otro a 10, al otro a 1, al otro a 2, dependiendo de su ingreso per cápita o de su situación económica? Entonces, eso es lo que el Estado, como garante y responsable de la salud de sus ciudadanos, debe entrar a regular y debe entrar a monitorear y a revisar, precisamente para que no existan abusos. Porque aquí lo que ha ocurrido es que la autorregulación a que se comprometió la industria farmacéutica en el 2001 se perdió debido a que nadie le supervisó o le revisó esa autorregulación. Ahora, el sector intermedio, o sea, el que se encarga de distribuir los medicamentos es el que más se afecta, porque recibe golpe parejo, ¿no? Por parte de aquellos que no están conformes con los precios y también por las farmacéuticas que traen esos precios elevadísimos. Pero tengo que preguntarle, desde 2001 para acá, ¿cuántas veces se ha hecho el planteamiento de revisar dicha ley y de hacer cumplir lo que usted mencionaba de la regulación de los precios de entrada? Es que por 20 años no se revisó la ley. Ok. Y en esos 20 años, ponte que desde la desaparición de la CLICLAC nunca se volvió a monitorear ningún precio internacional. ¿Qué va a pasar ahora? Porque hace menos de un mes el gobierno sacó una lista de medicamentos que tenían que tener un precio menor para la venta al público, pero esto no va a solucionar el problema. Más bien, esto es muy fácil. Mira, si yo estoy en una finca del interior y yo compro una vaca a $1,000, ¿cómo tú me vas a exigir que yo la venda a $300? ¿Me explico? O sea, mientras yo no compre la vaca a menos de $300 y que ese precio me garantice a mí mi utilidad normal, yo no te voy a poder vender la vaca a $300 si me la venden a $1,000. O sea, lo que puede ocurrir, y con todo el sentido, es que exista una cantidad limitada de medicamentos o sencillamente se saquen de... Y eso tampoco es una cuestión viable, porque ningún gobierno se va a dar el lujo de sacar una serie de medicamentos simplemente porque tú no quieres rebajar el precio, dado que yo lo compré más caro. ¿Qué entonces lo que se debe hacer de momento? No sé si se ha vuelto a conversar sobre la revisión de la ley, por lo menos en la gestión actual, para abordar estos aspectos que usted está mencionando. Mira, a mí me parece que hay cosas puntuales que se pueden hacer y que no tienen que llevar a una revisión de la ley. Digamos, una de las cosas principales que se pueden hacer, y es una cosa que entrinca, que es el think tank de referencia del país, hemos estado discutiendo, ¿verdad? Como parte del grupo de reflexión y de debate de interés nacional que tenemos. Y es que, mira, si el MINSA y la Caja de Seguro Social logran que sus funcionarios compren las cantidades de inventario necesarias en el tiempo correcto
para que no existan desabastecimiento. Ese es un paso primario dentro de la satisfacción que puede recibir el ciudadano al tener que verse obligado a comprar menos medicamentos en la parte privada. Uh-huh. Eso es una cosa importante que el Estado debe tener en mente. Y que es importante, porque más allá de que si el precio está alto o bajo, si el Estado lo provee... Exactamente hablando. Entonces, es decir, si el Estado quiere atacar estos oligopolios que menciona, y si el Estado quiere atacar esta dictadura de precios altos de la farmacéutica, entonces puede hacer su parte. Su parte es... tener el inventario correspondiente y en el momento correspondiente para poder suplir las necesidades del ciudadano. La otra cosa que en un momento determinado, mire, si la misma Constitución, que tiene como 300 artículos y hay 4 o 5 que se dirigen a este punto, quiere decir que es algo importante. Entonces, nosotros no vamos a dejar de ser capitalistas ni vamos a dejar de ser pro derechas o libre mercado. O libre mercado si aplicamos la regulación que nosotros necesitamos para que un Estado, siendo de libre mercado, reciba de parte de ese mercado un trato justo y razonable. Entonces, yo no entiendo por qué se confunde regular con algo que es de izquierda o es de comunismo. ¿Me explico? Porque yo como Estado no puedo permitir que entes extranjeros abusen de la ciudadanía en la cuestión del precio. Un puntito que fíjate que sí tienen aquí como ejemplo que te puse los salvadoreños es que ellos tienen realmente claro cuál es la función de un producto genérico. Aquí nosotros permitimos que los productos genéricos fueran igual que todo el mundo. Imagínate, aquí yo he conocido productos genéricos que valen más dinero que el producto original, cuando supuestamente el producto original tiene el precio que tiene porque con ese precio se está pagando los estudios y todo el desarrollo científico que ese laboratorio invirtió en ese producto. Pero aquí hay productos genéricos que no estudiaron nada, simplemente copiaron la fórmula, que cuestan más que el original. Entonces, eso quiere decir que desde el mismo gobierno nosotros debemos replantear cuál es la política sobre los genéricos, tanto de marca o sin marca. ¿Por qué? Porque el genérico de marca o sin marca viene a ocupar un lugar de sustituir a un original, pero tú no vas a sustituir un original por un medicamento de igual precio si supuestamente no tiene la misma marca. Entonces, es como en Estados Unidos. En Estados Unidos es igual. En Estados Unidos el medicamento genérico cuesta 30, 40, 50% menos que el original. Y tiene la misma garantía de calidad y de rendimiento que el original. Otra cosa que debemos hacer es atender lo que es la atención primaria de salud. ¿Por qué? Porque eso incide en la compra de medicamentos. ¿Y cómo incide en la compra de medicamentos? Incide en la compra de medicamentos de tú vas a la farmacia a comprar una serie de medicamentos que te venden sin receta, en unas posologías que no son las adecuadas, para unas indicaciones que no son las adecuadas. Entonces, si nosotros tuviéramos un sistema de salud primario que es preventivo, claro, obviamente se evita que el paciente tenga que comprar una serie de medicamentos mucho más sofisticados para tratar enfermedades que se permitieron llegar a una complicación. Que es el otro enfoque que también se tiene que promover, el de la salud preventiva, porque así también tienes menos saturado el sistema y menos necesidad de medicamentos, que creo que la otra parte, ¿no? La parte más elemental que no vemos, parece sencillo, pero al final no lo es, ¿no? Hay que mirarlo. A veces toca como que recordarlo y reflexionarlo para poder verlo
de esa manera. Y bueno, se nos fue el tiempo, ya decía yo que no nos iba a dar para hablar tanto, ya son las 4 de la tarde. Definitivo. Pero muchísimas gracias, señor José Eduardo Rojas, por acompañarnos, farmacéutica y también miembro de Trinca. Creo que fue una jornada de educación, sobre todo, de docencia, sobre este aspecto. Y qué bueno que se haya tomado el tiempo para ayudarnos a reflexionar. Hay que mirar no solamente en señalar, sino en cómo podemos entender el problema para poder entonces encontrar el remedio en este sentido. Mira, Gabriel, desde el Tintán Trinca, el grupo de reflexión en donde discutimos y nos interesan los problemas sociales y culturales de toda índole de la nación, te agradezco la oportunidad. Sé que no hemos podido expandirnos mucho, pero sí queremos dejar esta gota para meditar y para reflexionar de todo el ciudadano de que aquí estamos inmersos en un problema donde no solamente es parte de las farmacéuticas, también está involucrado el Estado, el gobierno, y estamos involucrados nosotros también como entes responsables de cuidar nuestra salud y nuestra persona. Claro que sí. Bueno, le agradezco nuevamente, licenciado. Nosotros nos vamos a cambio comercial. La próxima semana seguimos con otros temas aquí importantes e interesantes abordando desde la Tintán Trinca. Cambio comercial y regresamos con más. Y tenemos el agrado de contar ya con nuestra primera invitada en esta tarde. Nos acompaña Dagmar Álvarez desde la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, APEDES. Buenos días, buenas tardes ya. ¿Cómo estás? Oye, muy buenas tardes. Feliz de estar aquí otra vez en Radio Ancon. Me encanta venir aquí. Claro que sí, nos encanta también que vengan y nos acompañen acá físico, sobre todo cuando vienen en persona, porque claro, está la opción virtual, pero creo que cuando uno tiene esa interacción personal es diferente, siempre se siente también, hay oportunidad de hablar, incluso hasta más abiertamente, y a veces uno tiene que estar como que, ¿me escuchan? ¿No me escuchan? No sé. Bueno. Y ya hablamos hasta de asuntos varios. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pero hoy vamos a hablar porque ustedes desde APEDES están llevando a cabo, van a estar llevando a cabo pronto un foro en un aspecto importante que no deja de ser relevante, que no debería tampoco salir de la discusión, y es de educación. De educación, efectivamente. Yo digo que somos lo que somos como personas por la educación que hemos recibido. La primera la recibimos en nuestra familia, con nuestros padres, que ya de alguna manera fueron al sistema educativo y también recibieron algunas enseñanzas y nos las transmiten en casa. Después nosotros vamos ahora ya al preescolar, antes íbamos al jardín de infancia, y luego pues todo el proceso de la educación primaria, la secundaria, y ya después la universitaria para un número minúsculo de la población, pero sobre todo esa educación es la que nos permite también ser buenos ciudadanos, porque claro, a pesar de que parte de eso lo aprendemos en nuestra familia, lo vamos perfeccionando y lo vamos ejercitando desde nuestra vida escolar hasta pues terminar, digamos, la educación media más o menos, que ya somos mayores de edad, entonces ya podemos activarnos, digamos, como ciudadanos efectivos, ¿no? Pero sin educación, yo digo que no hay ciudadanos. Es que el tema, y lo mencionabas hace un momento y me pareció bien interesante, es que esto tiene un efecto, digamos, en dos vías. La persona que se va desarrollando y que aspira a tener una profesión, que aspira a... No me gusta decir eso de ser alguien en la vida, porque nosotros somos alguien. Todos somos alguien, exactamente. Así que no, más bien el desarrollarse y cumplir esas metas o esos propósitos. No obstante, al hacer eso, también beneficiamos a la sociedad, porque el que quiere ser médico se convierte en médico, ayuda a aquel que está enfermo. Yo creo que ahí es donde hay que también mirar, y qué bonito que lo trajiste desde el punto de que inicia en casa, porque la formación en valores, en morales, es tan importante como la académica. Y el apoyo, ¿no?, que te da tu familia a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Muchos hemos podido estudiar porque nuestros padres hicieron ese esfuerzo para que fuéramos a la primaria, después para que fuéramos a la media, a la premedia, a la media, incluso a la universidad. Son esfuerzos que hace la familia porque valora la educación.
Y lo hemos visto, o sea, siempre digo, ninguno de nosotros escogió dónde nacer. Nacimos donde nos tocó. Y justamente es la educación la que nos da la oportunidad de desarrollar nuestros talentos, que todos los tenemos. Unos tienen para una cosa, otros tienen para otra. Entonces la educación es la que nos permite desarrollar esos talentos para beneficio personal de nuestras familias y, como dijiste, del país, ¿verdad? O soy ingeniero, o soy médico, o soy enfermera, o soy maestro, o soy profesor. Cada uno desarrolla sus talentos y cada uno aporta. Y lo más valioso que tiene un país es su población, porque somos las personas las que podemos hacer cosas, las que podemos trabajar, inventar, crear, lo que sea, lo hacemos las personas. Entonces, entre mejor educación tengamos, yo diría hoy en este mundo global, entre más internacional sea esa formación, nosotros podremos no solamente quizás trabajar en Panamá, pero podremos ir a cualquier parte del mundo, si en el caso de que incluso tuviéramos la necesidad de salir del país, pudiéramos trabajar en cualquier parte del mundo porque tenemos las mismas herramientas que tienen los ciudadanos en otros lugares del mundo. Me gusta bastante cómo lo planteas del capital humano, las personas como el valor más importante que tiene nuestra patria, porque digo, podemos hablar de recursos, podemos hablar de ¿Qué sería el canal? ¿Qué sería el canal sin los panameños que trabajan ahí? Así es, o de posición geográfica privilegiada, pero si la gente no está preparada para aprovecharlo, entonces no lo aprovechamos nosotros como país. Así es. Y lo aprovecha cualquier otro ente extranjero, exógeno a nuestro territorio. Creo por eso que y lo he escuchado aquí mencionar, o lo ha mencionado varias veces el doctor Cañizales, el tomar el tema educativo como un aspecto de él utiliza emergencia. Sí, una emergencia nacional. Sí. O sea, porque con eso se destinan recursos y esfuerzos en preparar a cada habitante, a cada ciudadano de este país, para que todos podamos, como decías hace un momento, desarrollarnos y aportar a la ciudadanía. Y lo necesitamos. Y tenemos un gran escollo en ese plan de emergencia nacional que dice el doctor Cañizales. Yo creo que ese plan de emergencia, lo primero que tiene que atender es la lectura comprensiva. Claro. Tenemos un problema en el país, yo creo que todos somos testigos de eso, ¿verdad? Cómo dentro del sistema los niños en primaria, en los primeros años, primero, segundo, tercero, que deben aprender a leer, van saliendo de la primaria y no entienden lo que leen. Y ahí es donde vemos entonces después el fracaso en la premedia, todos los estudiantes que se van quedando en premedia porque en primaria no aprendieron a leer, no comprenden lo que leen. A mí me llamó la atención hace un tiempito atrás que estuve en la Universidad Tecnológica. Siempre pensé que los exámenes que hacía la Tecnológica, donde solamente el 30% de los estudiantes que vienen de las escuelas oficiales pasan los exámenes de la Tecnológica. Y cuando me dicen, yo pensé que era que no pasaban matemática, que no pasaban física. Me dicen, no, lo que no pasan es español. ¿Sabes? O sea, tú puedes creer eso. Que nuestros estudiantes que vienen de las escuelas oficiales, lo que no pasan es el español. Es increíble. Entonces yo creo que necesitamos un plan de emergencia nacional en lectura comprensiva. Todo el que sabe leer debía ayudar a otro que no sabe leer para ayudarle, porque eso le trunca la vida. Si tú no sabes leer, no te puedes comunicar, no te enteras de lo que está pasando. Y yo creo que hay muchas personas que están en esa situación y que después, digamos, como dicen a veces, no es empleable, realmente no puede obtener una posición de trabajo porque no tiene las competencias, empezando por no entender lo que está leyendo, por no poder seguir una instrucción. Claro. Para ejercer una posición de trabajo, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí se necesita ese plan de emergencia nacional, bueno, como todo, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que pasa es que nuestro sistema se quedó en el siglo pasado. Claro, y hablabas acerca de el tema de la educación como motor económico, que también es importante, y ahora que mencionas lo de empleable y desde APEDE creo que han entendido y lo pueden expresar abiertamente al resto de la sociedad. Lo importante es que empezando con algo tan básico como la comprensión lectora, que pensamos que ay, qué mal que no saben leer, porque como que es algo básico, y ¿no? Lo damos por hecho. O sea, y no es algo básico, porque el que sabe comprender lo que está leyendo es capaz de... Hoy día contamos con herramientas como el internet, que nos da acceso a todo tipo de información.
Entonces, aquel que es capaz de comprender lo que lee y diferencia entre un dato, entre un relato, entre ficción, etcétera, eso es un poder importante que adquiere la persona. Ahora, con el aspecto de empleabilidad, que creo también es otro de los retos fundamentales, existe la preocupación hoy en día porque no se están encontrando los talentos y el mundo está evolucionando rápidamente. Muy rápido. Muy rápido. Y lo que decía que nuestro sistema educativo como sistema se quedó en el siglo pasado. Y este siglo va a toda velocidad. O sea, nosotros vemos cómo, por ejemplo, los celulares, ¿no? Ajá. Cómo se han ido transformando a lo largo de los años, cómo prácticamente cada año hay nuevas aplicaciones, hay nuevas cosas cada año. O sea, antes decían que cada 3 años se iba actualizando. No, es que ya cada año, a veces meses, yo diría, ahora la cantidad de plataformas que hay. O sea, realmente es muy difícil. Yo digo que hay que tener quizás esa mente joven y ágil para estarse actualizando, porque hay muchísimos programas, constantemente están saliendo programas ahora de inteligencia artificial, para textos, para video, para sonido, para imágenes, para todo. Entonces y hay una saturación de información, sí, al punto que ya habría que empezar a mirar cómo se enseña a poder discriminar la información. Otra palabra que no sea discriminar, como que ir filtrando, tamizar esa información, la que es valiosa y la que no es valiosa. Tener criterio. Tener criterio, claro. Pero para tener criterio tú también tienes que saber que existen muchas opciones, tienes que saber qué opciones existen y más o menos qué trayectoria trae cada una para saber qué le puedo creer a este, qué le puedo creer al otro, por qué este me dice esto, por qué el otro. O sea, poder poner esos filtros, ¿no?, de la información que recibimos. Bueno, ahora entrando un poco más en los detalles del foro, porque creo que es más que comprensible las razones detrás de la idea de crear estos espacios para hablar sobre un tema tan importante como la educación. Comencemos un poco por cuál es el enfoque que se le está dando en esta ocasión. Mira, APEDE, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, es una organización de ejecutivos. A veces la gente dice que somos empresarios. Bueno, algunos son empresarios, pero es una asociación de ejecutivos de empresas. Nosotros somos empleados de las empresas, las gerenciamos, las lideramos, ya sea el gerente general o ya sea el gerente de un departamento de ventas, de contabilidad. O sea, que están justo ahí en la parte administrativa y operativa. Lo conocen muy bien, que es la parte más, la medular. Claro, la que pone a funcionar y el que tiene que dar los resultados de esas empresas, ¿no? Entonces, muchas veces nos dicen que somos empresarios, que ustedes representan los intereses de las empresas. No, nosotros somos ejecutivos de empresas y es una organización sin fines de lucro que se mueve en base a 4 principios. El primero, la democracia, ¿verdad? Porque queremos, por lo menos es nuestra voluntad y la voluntad de los que vivimos en este país, vivir en democracia. Y APEDE pues ha dado muestras de esa lucha por esa democracia en los tiempos de la dictadura aquí en Panamá y pagó con creces esa defensa de la democracia. Luego el otro principio que tiene APEDE es la educación, porque es la que nos trae a nosotros aquí. Si nosotros no tuviéramos educación, no pudiéramos ser ejecutivos de empresa. Si no hay educación, no podemos desarrollar el país, lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Todas las oportunidades que pueda tener el país. Si su gente no se educa, si su gente no se prepara, no podemos desarrollar el país, no podemos generar bienestar para todos los panameños. El otro principio es la libre empresa, que es donde nosotros trabajamos. Y el cuarto principio es la ética, ¿verdad? Trabajar con ética, claro, respetando el ambiente, respetando a las personas, respetando la sostenibilidad. Pero entonces por eso la educación para APEDE es muy, muy importante. Ya tenemos un letrero en APEDE que dice, en APEDE la educación es primero, que nos las copiamos de los chiricanos que ya lo habían dicho. Así que pues tenemos mucho interés en el tema de la educación. Tenemos nuestra comisión de educación y actualización ejecutiva también, porque hoy hay que estarse actualizando permanentemente. Y este foro de educación lo estamos realizando ya por varios años, de seguro mucho más de 10 años que estamos realizando este foro de educación. Y como todos los foros que organiza APEDE, la idea es poder traer lo mejor del conocimiento, las mejores experiencias y poder compartirlas con el público en general, en este caso pues la comunidad educativa, los docentes, administrativos, estudiantes, empresarios también, para nosotros todos juntos pues poder con esta información hacernos una propuesta
Y yo ya estoy pensando en la propuesta porque, ¿verdad? Como dice Franklin Covey, empezar con el fin en la mente. Ah, claro, por supuesto. Que ahí es... y esa debería ser la estrategia que se utilice para todo, ¿no? Hacia dónde queremos llegar. Y cuando se habla de educación, creo que todos tenemos claro que queremos una buena educación de calidad, pero hay que ser un poco más específicos, ¿no? En cómo presentar las propuestas, más allá de solamente exigir que se mejore, porque que se mejore todos lo queremos. Pero, es un discurso. Sí, pero ¿qué es lo que queremos ver, visualizarlo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso posible? Te iba a decir que una de las cosas, yo hace mucho tiempo ya, viendo lo que estaba pasando en el mundo y a la velocidad que ve el mundo, yo decía que en escuela primaria, y lo sustento porque todavía no es una realidad, a los chicos se les debe enseñar programación. O sea, claro. y ya eso existe, o sea, no estoy inventando la rueda. Yo sé que, por ejemplo, en Argentina, a los chicos de escuela primaria les enseñan a programar. Yo entiendo que eso es un lenguaje, y como lenguaje es el español y como lenguaje es el inglés, ¿verdad? Bueno, aquí incluso se hizo las Olimpiadas Mundiales de Robótica con participación incluso de escuelas que tenían niños pequeños, o sea que no es que estamos inventando algo. Y que no pueden, sí tienen la capacidad. Sí, totalmente. Entonces ellos, porque de alguna manera nosotros también simplemente somos consumidores de tecnología. Así es. Porque no entendemos eso qué es ni cómo funciona, solamente somos consumidores de esa tecnología. Entonces en el mundo hoy yo creo que, esperemos que en algún momento, en Panamá no he visto no tengo muchas experiencias en esto de enseñar programación a chicos de escuela primaria. Luego yo digo que en secundaria, hoy los chicos de escuela secundaria, tanto premedia como media, deben aprender a estudiar a distancia. O sea, aprender a aprender. Tener la oportunidad. Porque la información está en todos lados. Estoy de acuerdo, me parece que pero si yo sé aprender, yo tengo ahora mismo, por ejemplo, mi nieta está haciendo homeschooling con una escuela en Estados Unidos. Ya después de la pandemia, total, la gente dice, si voy a aprender a través de una pantalla, puedo aprender con cualquier escuela del mundo, ¿no? Y yo veo que, ¿sabes? Además necesitas la disciplina. Claro. De organizarte para estudiar, para hacer tus trabajos. Tú tienes que leer, tienes que investigar, tienes que presentar un documento. O sea, es otra educación. Y no tiene que necesariamente reemplazar a la escuela tradicional, sino complementar, porque hay tanta información que no, o sea, que escapa de las aulas de clases. Claro. Y ¿qué pasa? O sea, los profesores que se esfuerzan, hacen su planeamiento, etcétera, muchas veces dejan aspectos que no cubren en su totalidad, que es ahí donde motivando la iniciativa. Es el tema de los currículos, ¿no? Claro, es el tema de los currículos, es un poco lo que decimos que se quedaron en el siglo pasado. Porque hoy por hoy, cualquier cosa que tú le puedas enseñar a un chico en la escuela que está en el pensum, toda esa información está en internet. Así es. En 2 segundos las buscan, te buscan un video. O sea, en 2 segundos ellos tienen muchísima más información de la que el profesor les pueda dar. Entonces no se trata... Y no es una crítica, creo que nosotros tenemos que enfrentarnos con la realidad de que la cosa es así. Sí, de que la información está ahí, ahora hay otras herramientas. Y también ver, porque lo vemos nosotros desde el sector empresarial, cómo realmente las competencias que se necesitan de la persona, ¿verdad? No son competencias que se enseñan o que están estructuradas para ser enseñadas en la escuela, como trabajar en equipo, claro, como tener un pensamiento crítico, ¿verdad? Como resolver problemas. Eso no te lo enseñan en la escuela. Y esas son las habilidades que el sector productivo está esperando de las personas que se quieran incorporar a ese mundo productivo. Entonces, si ni siquiera te enseñaron quizás a pensar en el colegio cuando estabas en la escuela, entonces cuando llego a un puesto de trabajo me presentan un problema y bueno, busca una solución. Tienes que investigar, tienes que consultar, tienes que razonar. Entonces, si eso no te lo enseñaron, a mí no me sirve de nada ese currículum que me dieron en la escuela. Yo que sé, de historia, de geografía, de otras materias, ¿verdad? Que no me ayudan en ese sentido, ¿no? Así que sí se necesita hoy mucha más innovación en la educación, y por eso es que le hemos puesto este título a nuestro foro de educación: cómo usar la inteligencia artificial en la educación y cómo debemos innovar
para educar y educar para innovar. A ver, y es una respuesta natural. Cuando empezaron a salir todos estos celulares con más aplicaciones o que el concepto de teléfono inteligente, ¿no? Cuando salió este concepto de smartphone, que ya no solamente era para llamadas, sino que podías navegar es una computadora por internet. Y es más que una computadora. Exactamente. Lo que se hizo, incluso un poquito antes, ¿no? Lo que se hizo fue sacar estos dispositivos de la forma o del método de enseñanza, en lugar de aprovecharlos. Usarlo como una herramienta. Y usarlos como una herramienta, porque al final hoy la mayoría de los trabajos, no voy a decir que todos, pero muchos de los trabajos y de las demandas actuales necesitan un smartphone. O sea, no podemos... Se hace negocio con el WhatsApp, o sea, desde luego el celular, pero solo una aplicación que es el WhatsApp. La gente hace negocio. En estos días vino un streamer, Speed, que causó revolución en la cinta ciudad costera, aquí en la ciudad de Panamá, con un teléfono. Y lo conoce el mundo entero. Y lo conoce... O sea, yo creo que nosotros tenemos que despertar a la realidad, no del futuro, actual. De que no podemos estar pensando que hay que desconectar todos estos avances de la forma en la que buscamos mejorar y cómo optimizar la enseñanza para que esto, como decías hace un momento, repercuta en las necesidades actuales. Y qué bueno, porque la inteligencia artificial no solamente promete, ya lo está haciendo, el transformar todo, tanto la parte en cómo interactuamos hasta los trabajos. Cuando empezó el boom se decía que íbamos a perder no sé cuántos trabajos y esa era la preocupación de muchos, pero al mismo tiempo, y creo que eso está empezando a cambiar la mentalidad, se están dando cuenta de que esto es un gran aliado, o sea, para poder ser más eficientes. Ahora, se necesita hablar de esto en la escuela, o sea, en los colegios en Panamá. Sí, y ese es el planteamiento que hacemos nosotros en el foro de educación de APEDE, innovar para educar, educar para innovar. Por un lado vamos a traer la experiencia del Ministerio de Educación de Chile. ¿Sabes que en la región siempre Chile descolla? Y ellos justamente han creado en su Ministerio de Educación un departamento de innovación. O sea, si no tienes una herramienta, si no te preparas, no lo vas a lograr. Entonces, dentro de ese centro de innovación que tiene el Ministerio de Educación de Chile, ellos tienen diferentes aspectos. Y entonces, uno es, por ejemplo, todo el tema de la formación y la capacitación de los docentes. O sea, poder entregarle a los docentes, y que como vamos a ver en el foro, hay un montón de herramientas que el sector privado, las empresas privadas, las transnacionales, han ido desarrollando, porque ese es el mundo hoy es global. Entonces, cuando yo desarrollo algo, y si está en español es para todo el mundo de habla hispana, y si está en inglés para todo el mundo de habla inglesa, es más, o sea, simplemente se traduce a los diferentes idiomas. Entonces, ya están muchas de estas ofertas, por ejemplo, en Microsoft, que tiene una academia en línea gratis. O sea, puedes estudiar lo que quieras. Por eso era que yo decía la importancia de enseñarle a los chicos a aprender a estudiar solos. Claro, porque hoy más que nunca. Hoy puedes, o sea, más que lo que le va a enseñar su profesor, que estudió a lo mejor X cantidad de años atrás en la universidad, con una metodología diferente, sepa Dios con qué libro. O sea, hoy él puede, cualquiera puede estudiar lo que quiera en internet. Bueno, y las certificaciones, muchas certificaciones se hacen de ese modo. O sea, uno paga el curso y todo lo hace a distancia. O sea, nunca de repente tiene una interacción física con una persona o con una institución. Todo lo hace a través de internet. Y lo bueno es, por ejemplo, uno de los programas que estamos presentando en nuestro foro es la Academia de Matemáticas, por ejemplo, de Telefónica. Wow. Entonces, esta plataforma, desde niños desde segundo año, porque dicen que es de segundo grado, porque dicen que es importante, es ahí donde empieza la formación de ese conocimiento. Entonces, desde segundo grado, los chicos en una plataforma, como que fuera la de, si no sé si has visto Duolingo, claro, que te enseña y te pregunta, te enseña y te pregunta, te enseña y te pregunta. Y tú no puedes avanzar hasta que tú no tengas los conceptos anteriores ya aprendidos, o sea, y tú demuestres que los puedes manejar y que los sabes usar. Interactivo, que por cierto, tengo una racha de 2 años en Duolingo, que sería bueno,
en algún momento pensar cómo integrar todas estas herramientas, porque más allá, y me gusta mucho la idea de Duolingo porque es como que te saca de esa idea de que la educación tiene que ser aburrida, pues, estrictamente. Y cada vez más, porque mira, esas plataformas cuando empezaron quizás eran un poquito más aburridas. Claro. Pero toda esta interacción que hay, tú sabes, y toda esta inteligencia colectiva, porque tú sabes, estamos todos poniendo conocimientos, entonces estas aplicaciones se van día a día se van mejorando, van aprendiendo una de las otras y se van mejorando, y el mismo Duolingo yo lo veo ahora que es mucho más interactivo, mucho más divertido. Y igual, por ejemplo, estas otras plataformas, ¿no? Donde además te dan a ti la oportunidad de que tú vayas a tu ritmo, porque unos aprenden más rápido, otros aprenden más lento. Entonces, eso es importante también, ¿no? Que estas plataformas que han venido desarrollando, como se llama EduRed, que es de la Fundación Telefónica. También me gusta mucho un programa que tiene la empresa Siemens, que aquí en Panamá tienen el programa, lo tienen en América Latina, donde les enseñan a los chicos justamente a resolver problemas, que es una de las competencias que se necesitan en el mundo de hoy, ¿verdad? Entonces, ellos deben identificar un problema en su comunidad, en su escuela o algo, y deben buscar una solución. Entonces, me parece que además lo necesitamos, o sea... Y una educación más pragmática, ¿no? Claro. Salir un poco de la parte academicista que nos ha demostrado que el contar con títulos no garantiza que uno va a tener éxito ni en la vida profesional o laboral. Más bien es la forma de encontrar soluciones prácticas a los problemas. Dagmar, nos queda un minuto para que nos das detalles del foro, la fecha, de dónde podemos conseguir más información. Buenísimo, mira, el foro es el próximo jueves 30 de enero, desde las 7:30 de la mañana el registro, hasta la 1 de la tarde vamos a estar en el Learning Villa, ¿verdad? Que nos han ofrecido pues poder usar sus instalaciones en Costa del Este, en Atrio Mall en Costa del Este. Vamos a estar allí toda la mañana. Vamos a abrir con un mensaje del Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación. Buenísimo. Justamente de esto estamos hablando, ¿no? De cuánta innovación necesitamos en educación. Y luego vamos a tener pues también la participación, un panel sobre gestión de la innovación en la educación. Ahí vamos a tener al Ministerio de Educación de Chile, a EduPan también, que es uno de nuestros patrocinadores, y la gerente de Ciudadanía Corporativa de Samsung, que también tienen un programa educativo. Luego el segundo panel es Inteligencia Artificial en la Educación. Ahí tenemos a Khan Academy, que también viene mejorándose muchísimo. Joel Batista, nuestra ayudinga, que también buenísimo, Joel. José Carlos Vázquez de la Fundación Telefónica, lo que decía de EducaRed. Luego tenemos el panel de tecnologías para impulsar la innovación en la educación superior, que es muy importante, y la formación de carreras técnicas. Ahí tenemos a GBM, que tiene todo un programa educativo, a la doctora Milena Gómez del Instituto Técnico Especializado, el ITSE, también uno de nuestros patrocinadores, al Instituto Técnico Universitario Multisectorial de la USMA, y también la Academia Microsoft para esta región. Van a estar en ese panel. Y luego vamos a tener mesas sectoriales, 3 mesas sectoriales para poder aprovechar el tiempo. Una mesa va a ser aprendizaje basado en proyectos, y ahí tenemos otra vez a la CENACYT, la doctora María Heller participando ahí, a Gustavo Cuervo de la GBM, Karin Sem de Innovanation, que también es un programa buenísimo que se lleva en los colegios, enseñándole a los chicos a desarrollar pues innovación. Luego, la segunda mesa sectorial paralela es fortalecer competencias docentes. Ahí tenemos una experta de España, y va a estar a distancia, del Centro de Excelencia de la Enseñanza y el Aprendizaje en España. Luego vamos a tener PROED también, otra fundación panameña que trabaja en la formación de docentes, y Educamente, que también tienen un programa de mentoría y acompañamiento para docentes, que es la pieza fundamental en la educación. Y el último panel es la metodología para la educación STEM. Ahí es donde tenemos la experiencia esta de Siemens, ¿verdad? Con el desarrollo de proyectos. El Metropolitan School, que es una de las escuelas que en Panamá tiene bachillerato internacional, y también a la Fundación STEM, que fue la que organizó la robótica. Y luego la relatoría nos las va a hacer la doctora Zoila Castillo,
de la Universidad Tecnológica y es miembro de la Comisión de Innovación en Microelectrónica y Semiconductores. Porque este proyecto, que para Panamá es muy importante, ¿verdad?, necesita que nuestra educación tenga un estándar superior más alto. Entonces, ella nos va a hacer la relatoría, ¿verdad?, con toda esta información. Luego la ministra de Educación va a cerrar el foro, ¿verdad? Me imagino pues que nos dirá lo que se está haciendo desde el Ministerio de Educación para este tema de la innovación, y de todos modos pues vamos a hacer una relatoría del foro que podamos entregar, que esté disponible en internet, porque esta información queremos compartirla. Lo estamos haciendo en alianza con la Cámara Nacional de Educación e Innovación, que yo no sé si tú sabías que existía, pero me parece fabuloso que esta cámara aglutine a más de 600 escuelas particulares en Panamá. Buenísimo trabajar juntas, apoyarse, desarrollarse juntas. Así que bueno, estamos muy contentos desde la Comisión de Educación de APEDE de poder ofrecer este foro. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero definitivamente, ¿dónde se puede conseguir más información al respecto? ¿En las redes de APEDE? En las redes de APEDE. Claro que sí, para que las personas puedan ir y mirar un poco más de lo que se trata. Hay que inscribirse porque hay cupos limitados, entonces hay que inscribirse. Eso es importantísimo. Pero gracias, Dagmar Álvarez, desde APEDE, por acompañarnos para hacer esa invitación. Un tema importante, y qué bueno que existan los espacios para discutir y presentar esas propuestas para una educación más a tono con la realidad actual. Nosotros nos vamos a cambio comercial. No te vayas, que todavía queda más aquí en Relax.